Oye, Morri, Ah, aquí estás. aquí estás. Qué sorpresa, Laura. Llegué y no te diste cuenta, Morri. Te tengo como 2 horas aquí. Oye, ¿tú con qué jugabas de niña? Como a los 5 o 6 años. Pues durante toda mi infancia, y no porque el capítulo se llame como se llama, pero jugaba con Barbies. Yo utilizaba muchas muñecas. Lo único que no utilicé fueron los nenucos, porque me daban asco y miedo. ¿Te daban asco los nenucos? ¿Por qué? Ajá, porque para mí eran bebés con gestos ya elaborados, muy forzados y muy feos, o con distinciones un poco incómodas para mi persona. Entonces no me gustaban absolutamente nada. Y bueno, pues qué puedo decirles, la verdad. ¿Solamente jugabas con Barbies? Sí, Como... jugaba con Barbies, hasta eso puedo decir que fui una hija muy querida o muy consentida en ese aspecto, porque cada vez que íbamos al mandado en familia, pues si no era un huevito de kinder, era una Barbie. Entonces tenía muchas muñecas y invertía muchas horas jugando pues a las Barbies, a peinarlas, a generar historias, a contar una vida una vida ficticia. Yo creo que también ayudó o abonó, o no sé cómo llamarlo, el que yo viera novelas con mi mamá y de alguna manera traspasaba las ideas. Ajá, y de historias muy dramáticas a veces, pero lo disfrutaba mucho y lo disfrutaba mucho en soledad, eso sí. ¿No tenías muchos amigos? Sí, pero prefería jugar sola. Como muy reprimidita, ¿sabes? Mis amigas eran las Barbies y no ocupaba personas de verdad, porque pues cuando yo quería dejaba de usarlas. Porque las Barbies hacían lo que yo quería. Exactamente, sí. Entonces, no sé, ¿tú con qué jugabas? Uy, con muchas cosas. Pues yo fui una niña que tenía juguetes y sí, o sea, es que no teníamos muchos juguetes, digamos que mi familia era hasta cierto punto humilde cuando, bueno, lo que se dice humilde, ¿no? Digamos con no muchos recursos. Mis papás se esforzaban por tenernos con qué jugar y darnos la oportunidad de tener el esparcimiento. Entonces creo que tuvimos que adaptarnos a lo que había y eso daba la ventaja de que había como muchas posibilidades. Porque para empezar yo jugaba mucho con juguetes reciclados, es decir, o que eran de mis hermanos o iba a la casa de alguna prima o cosas así, y jugaba con sus juguetes, o sí, no sé de dónde sacaba muñecos, de repente tenía muñecos, también o sea, sí me daban juguetes mis papás, pero yo recuerdo que añoraba mucho tener juguetes que no podía tener, pero a la hora de jugar no era como que, ay, quisiera tener este juguete para jugar, solo era que, pues, cómo te influye la televisión, porque veíamos mucha tele, Sí. y pues ves mucha tele, ves muchos comerciales, y como eres niño, ves cosas de niños y te ponen comerciales de juguetes y tú quieres esos juguetes, y muchos de esos quise y no los tuve, pero a la hora de jugar, pues yo veía que había, mi mamá nos compraba unos cositos que eran como el Lego, pero Lego más barato. Ah, ok. Pero era lo mismo, eran bloquecitos para armar, entonces pues armábamos cositas, de repente usabas pues tus bloquecitos y armabas cosas y luego ya tenías un muñequito, ahí como que conjuntabas varias cosas, o si no también jugábamos en la calle, yo sí fui de jugar en la calle con los vecinos, me gustaba mucho correr y trepar y esas cosas, entonces... pero algo que coincide contigo también era que recreábamos historias de lo que conocíamos. Yo veía caricaturas. Ah, ok. Entonces, pues jugábamos cosas que si los supercampeones, que si Fuerza G, o los Thundercats, los Hombres X, así. Pues era la oportunidad ahora sí de darle un sentido o una manipulación de acuerdo a lo que tú pensabas a esos juguetes, sin importar si eran Barbies o juguetes ya personificados, pues ahora sí que no importaba, ¿no? Me imagino que con lo que uno tuviera generaba sus herramientas para poder imaginar, diría Bob Esponja.
tener Claro. imaginación y recrear esa historia. De hecho, me acuerdo mucho de un capítulo de Bob Esponja donde hay una caja y él y Patricio se meten y hablan como de todo lo que imaginaban y Calamardo dice, pues qué pedo, qué está pasando. Pero es toda tu imaginación y tu credibilidad puesto en ello y cómo haces que funcione para ti. Claro. Entonces yo siento que algo así pasaba con los juguetes, solamente a un grado menos dramático porque obviamente nadie escucha lo que pensamos, creo. Pero sí era algo así que nos motivó. Y me surgió una duda. Cuando tú jugabas con tus muñecas o tus Barbies, ¿tú eras como la narradora de la historia o recreabas una historia donde tú también formabas parte? Es que no había narrador en mis historias. Digamos que eran mis 3 Barbies y un Max Steel porque yo no tenía Kens, porque no me llamaban la atención, la verdad. Y Todo el mundo sabe que Max Steel es el nombre de Barbie. También aparte, no se dice por nada, pero por ejemplo Barbie 1 tenía mente propia y yo hablaba a través de ella como si fuera un individuo. Entonces, ay, qué cansada estoy, me voy a hacer un refresco, voy a ir al refri a sacar. O sea, Ajá. decía todo lo que accionaban mis muñecas en voz alta porque pues era válido para mí, o cuando tenía una conversación de hoy no sé, tuve un trabajo muy difícil pero ya me siento feliz, o estoy muy feliz porque voy a ver a mi mamá. ¿Pero tu persona constituía un personaje aparte o tú eras el medio para mover a los personajes? Yo era como la entidad mental que poseía cada muñeca. No había ni un narrador y mi persona no figuraba más que como la persona que manipulaba, pero para mi público invisible, pues yo no era visible, eran mis monas y ya. Tú eras la directora de escena. Exactamente, Okay. o sea, cómo funcionaba. Incluso yo creo que hasta llegué a recrear situaciones que en mi infancia a lo mejor yo era esa Barbie y este monito era tal monito. Entonces, que no sé, Davidito y Lupita son muy buenos amigos, no sé, algo así, Ajá, ¿sabes? Ya. Entonces yo siento que como que figuraba en esa imaginación o en ese juego armado lo que yo quería que sucediera o ahora sí que la libertad creativa que se me ocurría en ese momento. Ok, porque ahora estoy pensando que sí jugaba en esos términos de, no sé, si tenía mis juguetitos y armaba una historia y yo era quien creaba, era la directora de escena, yo creaba el guión Claro. y dirigía todo, pero también hacía juegos más como tipo de rol donde yo soy un personaje y hay otras personas, otros amiguitos o mis hermanos. No jugaba mucho con mis hermanos de niña, pero sí con mis otros primitos o vecinos o así, o amigos en la escuela, donde hacíamos, te digo, como juegos de rol, donde cada quien se apropiaba de un papel y ahí ya Sí. improvisábamos. ¿También hacías Sí, eso? yo creo que de eso se trataba. Yo creo que fue un indicio de los juegos de rol. Digo, seguramente ya existían, pero es como funcionamos. O sea, asumimos un rol y nos lo creemos y lo tomamos y lo... Te inventas un contexto y vas desarrollando Ajá. tu personaje Y a través de esa ni siquiera tienes que pensarle situación. tanto, No. o sea, ni siquiera tienes que pensarle tanto porque en la pura improvisación y aparte la mente de un niño vuela. Entonces, en ese tiempo yo creo que imaginación y roles y diferentes personalidades sobraban. Claro. Ya de adulto uno le piensa más. Ahora, ¿crees que la forma en que jugabas de niña tiene alguna influencia o algún reflejo en tu vida adulta? Pues no sé si el hecho de que a mí me gustaba jugar sola influye en que me gusta pasar tiempo sola, porque se puede deber a muchas cosas, o sea, no solo es cómo jugabas, pero seguramente el cómo comunicarme, porque los juegos yo creo que refuerzan ciertas habilidades de los niños, ¿no? Que después se reflejan en la vida adulta. Entonces yo siento que tal vez fue la comunicación que empleé hacia mí misma, el poder hablar o el poder expresar una idea, o el mismo hecho de cómo idealizaba cierto tipo de relaciones, no relaciones sentimentales necesariamente, pero relaciones humanas y cómo ese juego lo aplicaba en mi vida real. Que ahorita ya, pues como tengo años sin jugar, seguramente ya perdí esa práctica, pero creo que sí. Entonces, ¿crees que uno de niño puede recrear? Bueno, seguramente así es, pero no sé si lo haya visto, o sea, no sé si haya escuchado hablar de eso en algún lado, probablemente sí, pero ¿tú crees que uno de niño entonces
use el juego para recrear lo que ve a su alrededor y lo trata de procesar y entender a través del juego. Tal vez no de manera consciente, pero No. sí creo que sea algo aplicable. Porque incluso una de las razones por las que no me gustaba jugar con ciertas niñas es que cuando jugábamos Barbies juntas, ellas tenían ideas muy avanzadas para mi edad. Eran muy precoces. Que a mí no necesariamente me gustaban, entonces como que rompían con mi esquema de lo que yo quería proponer hacer. Entonces ellas estaban viviendo su mundo y direccionando su mundo conforme a ellos les gustaba pensarlo, pero ese mundo no era para mí. Entonces me gustaba tener mi propio mundo, mis propias ideas o mi propio espacio donde tenía mis reglas y mis direcciones y lo que sí me gustaba pensar, sentir y demás. Sí. En mi caso tampoco me gustaba mucho jugar con niñas, dependiendo. O sea, si las niñas se juntaban a jugar con cositas como de muñecas y cosas así, tampoco me gustaba, se me hacía muy aburrido. A mí me gustaba jugar con los niños, porque hacían cosas más divertidas. Sí. Pero no jugaba con puros niños, o sea, también había otras niñas que podían tener esa inquietud de hacer juegos más físicos o de rol, pero de roles más divertidos. Ah, ok. Ajá, sí. Y en mi caso, pues yo supongo que también debe haber tenido un impacto, sobre todo yo creo que... ¿Tienes calor, Marri? Un poquito, para ir más en Está esa parte. Está haciendo calor en Colimita. Colimita está caliente, Sí. húmedo pero caliente. Ok. O sea, en el sentido de que llueve, se humedece el ambiente, hace calor, sudas, pero sigue estando caluroso. Ok. Ah, sí. ¿Qué decía? Ya se me olvidó. Ay, me perdí en el calor. Ok. Bueno, podríamos... No, decía que yo creo que el impacto que tuvo en mi vida el juego o la forma en que jugaba, pues creo que era eso, que el como adaptarme, el poder jugar con cualquier cosa y en cualquier espacio. Y bueno, cuando yo era niña, sí, yo sí podía jugar con cualquier persona, si era de las niñas que, ¿quieres jugar algo? Ah, ok. Y pues, buscábamos la forma ahí de, no sé, correr o jugar a las traes o lo que sea. Sí. Sí, ya más grandecita no, o sea, digamos, creo que perdí ese como interés, pero creo que sigo teniendo esa capacidad de adaptarme como a las dinámicas de otras personas, como para convivir o para desarrollar alguna actividad. Creo que sí. Y pues nada, el adaptarme a lo que había. Claro. Bueno, estamos haciendo esta introducción porque queremos hablar obviamente de una película que acaba de salir, que ya seguramente ya se dieron cuenta de qué vamos a hablar, bueno, ya saben por el título del video, pero queríamos abordarlo primero por la parte del significado de los juguetes y el juego en nuestra vida, porque creo que es un elemento muy relevante para saber cómo cada quien va a entender esa película, qué significado puede tener. Porque si bien es cierto que la película de Barbie trae un mensaje que podemos, bueno, quiero usar la palabra ideológico, pero sin ninguna connotación negativa o positiva, sino en lo que implica una ideología, que es un conjunto de ideas acerca de cierto tipo de realidades sociales y culturales, etc. O sea, Barbie trae un mensaje ideológico, pero yo creo que en la medida en que uno... más bien dependiendo de la carga previa que tengamos, no solo ideológica, sino de juego, la vamos a entender de cierta forma particular. Por lo menos esa es la percepción que tengo por la experiencia que yo tuve al verla. Okay. ¿O tú qué piensas? Pues obviamente cuando yo vi la película de Barbie tardé un poco en verla porque obviamente el hecho de acceder a los cines era un poco imposible de manera humana. ¿Por qué? Porque las salas se llenaban. No nos gusta ir a los estrenos, así todo llenos de gente. Aquí en Colimita, pues... Yo he ido a estrenos, pero no había vivido un estreno en Colima como el de Barbie, ¿Tan por intenso? ejemplo, tan intenso, donde de verdad era imposible entrar a la sala, tener un lugar y pues poder apreciar la película. Entonces ni siquiera intenté hacer fila los primeros días porque yo sentía que iba a ser imposible y conociéndome pues me iba a hostigar muy fácil, entonces no lo intenté. Dejé que pasaran 4 días, fui al lunes de promo en Cinépolis y también había mucha gente, pero aún así pues decía No tanta. no tanta como los primeros 2 días. Entonces
como que me fui mentalizada en eso, entonces mi acceso pues fue una sala llena de gente. Y otra de las razones por las que tardé, bueno, la más importante es que fue humanamente imposible acceder, pero en ese periodo, más bien en lo que quise decir, en ese periodo que esperé de ver la película, la gente que ya la había visto atiborró redes sociales con comentarios de la película y era bien imposible no darte cuenta de lo que podría contextualizarse de la película o de la opinión de algunas personas. A lo cual yo me hice una idea de que la película iba a ser muy cansada para mí porque seguramente iba a tener una carga discursiva muy potente que me iba a abrumar y que no iba a ser tan fácil de digerir con el contraste de la película, que era todo color rosita, todo bien animado, todo bonito. Entonces de alguna manera llegué a la sala y me senté y empecé a ver la película con esa predisposición de que seguramente la película iba a ser como un documental y un discurso o una conferencia incluso. Pero mi sorpresa fue diferente porque sí tenía la idea de que ibas a tener un discurso direccionado, pero mi sorpresa fue de que para mí no fue pesada, y no porque lo entiendo todo. Creo más bien que la película se esforzó, o la directora o quien haya sido el responsable, se esforzaron de que la película tuviera conceptos entendibles para el público y que tuviera una historia chusquilla que contar para que fuera agradable a la percepción de las personas. En lo personal, a mí me gustó mucho. No me encantó, me gustó mucho y la disfruté, la gocé de principio a fin. Yo no la sentí ni pesada, ni la sentí como que me están leyendo la Biblia del feminismo o de ciertas ideologías. No, más bien creo que tenían un punto, lo abordaron con sus subpuntos que tal vez pueda o no estar de acuerdo, pero fuera de eso fue una situación agradable para mí. Más o menos, ¿qué impresiones ajenas traías tú? Es decir, ¿qué reseñas o qué impresiones, qué comentarios habías visto que te habían dado así como alguna idea, a lo mejor particular o general, y que tanto encajó? Digo, sin entrar en detalles, si quisiera entrar en detalles más adelante. Bueno, seguramente, no seguramente, este video contiene spoilers. Bueno, va a contener spoilers. ¿Qué tanto? No lo sabemos. Bueno, yo no sé. Ya que hablemos más específicamente de la trama en sí, veremos hasta dónde llegamos. Pero sí, definitivamente, si no han visto la película, pues okay, bajo advertencia no hay engaño. Entonces, esos sin entrar en detalles de la trama, pero sí, como qué impresiones tenías previas, o sea, como no tanto qué esperabas, sino como qué sabías que se decía de la película. Bueno, ya dijiste un poquito de la carga discursiva, pero algunas otras impresiones que recuerdes y que digas, creo que no era cierto, o no tanto, o sí. Bueno, creo que algunos críticos que muy reconocidos en el historial del entretenimiento clasificaron la película como si la película odiara al género masculino, y creo que iba más allá de eso. No creo que clasificara tanto a un género, sino a una acción social, y creo que quizá fue lo que se pudo confundir o tomar personal, tal vez, ¿no? Entonces yo esperaba esa idea más marcada de que los hombres estaban como estúpidos por las críticas que yo había escuchado o había consumido. Entonces, pues eso, o sea, realmente no se me hizo una cuestión tan marcada como lo tenía prevista, o el hecho de que, no sé, de que todo el tiempo iban a estar hablando como de, entonces los derechos de las mujeres es esto, y pues realmente no. De hecho, se me hizo muy, muy digerible, muy chusquilla, entonces creo que fue agradable. Sí tenía un discurso, sí tenía elementos informativos, si quieres, o elementos románticos de una idea, pero no siento que me hayan hostigado, y no creo que tenga que ver con mi género, creo que tiene que ver con mi gusto de ciertas cosas del entretenimiento, que no necesariamente tiene que ver con una clasificación de una cosa. Ok. Muy bien. Bueno, en mi caso, por si te lo preguntaba. Sí, es lo que te iba a preguntar. Algo que sí tenía yo muy presente y que sí esperaba y que no pasó, era que me hicieron sentir que iban a estar hablando del patriarcado todo el tiempo,
que lo iban a estar mencionando todo el tiempo. Ya sabes quién eres. Sí, varios. Y la verdad es que no, o sea, sí hablan del patriarcado, pero tampoco es como que, insisto, no quiero darle una valoración de positivo, negativo, o estoy a favor o en contra. Dentro de toda la objetividad de la que soy capaz, que seguramente no es mucha, no creo que tengan nada de malo hablar de patriarcado. Uno puede estar de acuerdo o no con eso, podemos discutir de eso, pero tampoco creo que la película girara en torno al patriarcado. Sí lo menciona, sí es un elemento, pero creo que tampoco iba por ahí principalmente. Yo no sentí eso, y eso de que dijo Elon Musk de que si te tomabas un shot por cada vez que lo dijeran ibas a acabar todo perdido, en mi casa no creo. No sentí que fuera tan así. O sea, pesado, yo pensé que iba a ser más exagerado. Sí. Y también lo de que todos los hombres están pendejos, creo que también va un poco más allá. O sea, creo que tiene más que ver con este papel, como estos roles, ¿no? Sí. Que los ven como pendejos por el rol que tienen. Porque creo que hasta hacen un contraste cuando toman el papel los hombres por las mujeres y las mujeres por los hombres, que vamos a hablar de eso, pero espero, no sé. Pero sí, es más ese, como que el rol que adquieren los hace ver así, no tanto porque realmente sean así. Bueno, no sé, esa fue la impresión que yo tengo. Y otra cosa fue que esta película la tienen valorada, digamos, como película woke o progre. Y si bien creo que habla de esos temas, yo pienso que es más como una sátira que usa esos elementos discursivos, pero es una sátira social. Okay. Bueno, así me pareció. Y bueno, esa regresando al punto de las expectativas, yo esperaba una película también que me iba a resultar más tediosa. Sí, o sea... Y no, bueno, o sea, debo decir que no me resultó tedioso. Hubo cosas que no me encantaron, pero son cosas más como del aspecto cinematográfico, digamos, que del aspecto argumental en cuanto al discurso, pues. Sí, porque, por ejemplo, yo escuché mucho acerca del tipo de humor que planteaba la película, de que muchos amigos y amigas me decían como de, ay, ¿eso qué? O esa mamada qué. Y pues realmente... pues yo tenía también esa idea de esperar algo bastante malo, y obviamente había ciertos chistes que ya había visto como en los trailers, que decía, pues ya sé qué va a decir aquí, ay, qué sorpresa, salió el que del carro. No lo esperaba. ¿Qué va a pasar ahí? Ajá, y ya de como que, ay, me asusta y te asustas, oh no, ¿qué haces aquí? Bueno, vamos, ¿sabes? Como algo bien, no sé cómo expresarlo, pero es porque ya se había quemado mucho ese chiste, pero hubo otros que para mí fueron muy chistosos, la verdad, pero entiendo por qué no les pueden gustar a algunas personas. Entiendo que hay una dimensión un poquito grande de cómo entendemos el humor mexicano y cómo estamos acostumbrados a un humor muy sabroso en México, y cómo para los extranjeros o para los gringos el humor de allá es muy, muy respetado para ellos, y de alguna manera pues para ellos les funciona porque jaja, es como cosas de las que sí me reiría, cosas de gringos. Y como no somos eso, pues yo creo que por eso no lo vemos así, porque es un humor, puedo decirlo, como local en un país, o sea, como algo que a lo que... Sí, un humor muy gringo, pues. Ajá, entonces por eso entendería que las personas digan, pues es que no me dio risa. Pues sí, porque pues no es nuestro humor, nosotros estamos acostumbrados a cositas con sazoncito, y pues a lo mejor el humor gringo puede ser muy insípido para nosotros, y yo creo que es lo que pasó. Pero fuera de eso, pues la película no limitó su potencial por ese tipo de cosas, es a lo que me quisiera llegar. Creo que la película funcionó independientemente de sus chistes, independientemente de su clasificación, que hay que tomarlo como una clasificación choncha, chusca, que incluso creo que la película se burla de eso también. Entonces, o no sé, ¿tú crees que haya como cosas que sean chiste pero siempre no? Como que la película se burla de cosas dentro de la narrativa, pero que los dice como diciendo una verdad, pero también diciendo un chiste. Como diciendo la verdad a través de chistes. Ajá. Sí, supongo. Ya depende de cada quien cómo los percibe. En cuanto al humor gringo, pues creo que, digo, sin ánimo de sonar despectiva,
Yo me referiría, o yo diría que el humor gringo es este humor, en primer lugar, simplón, o sea, que, pues, que se ríen de cosas, bueno, no sabría cómo definirlo simple, pero sí, o sea, cosas simples. Como la escena cuando Barbie tiene el pie plano y le ven el pie plano y se espantan. Esa es una cosa muy simplona que a mí también me dio risa. De hecho, es de las cosas que también estaban ya muy quemadas en los trailers y yo la vi y me dio risa. Ya lo de, por ejemplo, Ken, que también estaba muy quemado cuando Ken aparece en el carro de Barbie. Sí, eso sí, no, pues no. Yo creo que hasta el mismísimo Ryan Gosling dijo, ¿esta mamada qué? Sí. Pero pues... bueno, que es el humor simple y que además son muy exagerados. Uh-huh. O sea, cuando la comedia gringa o estadounidense tiende a ser como que dramatiza demasiado, ¿no? Sí. Y eso puede dar risa, o sea, porque el humor radica ahí, supongo. Sí. O a la gente que no le guste eso, pues obviamente no le va a dar risa. Ajá. Bueno, entonces ya hablamos de lo que habíamos escuchado de la película, más o menos las expectativas que teníamos. Sí. Ahora ya la película en sí. Bueno, ya hablaste un poquito de eso, pero ¿tú de qué crees? Bueno, más allá del argumento, del guión, ¿tú de qué crees que trata la película? ¿Qué crees que...? Pues creo que tiene... ¿Qué nos quiere decir? Creo que tiene un tema y un subtema y un subtema. Creo que tiene muchas interpretaciones y depende de cuántas veces la veas o de qué tanto te entregues a querer analizar la película. Creo que la historia es muy simple, que inicia con un problema menor, por clasificarlo de alguna manera, que se engrandece y conforme va teniendo un camino de conocimiento, pues los problemas que me preocupaban antes ya no me significan como los nuevos que acabo de conocer porque sé más cosas. Entonces Barbie vive un proceso de que primero tiene un rompimiento en su monotonía perfecta que le gustaba y estaba muy cómoda y empieza a cuestionarse ciertas cosas. ¿Por qué? Porque ella es manipulada por una persona en la vida real, en el mundo real, uh-huh, que empieza a tener como ciertos síntomas emocionales de acá depresivos y pues se reflejan en su Barbie, que es Barbie Margot Robbie, y empieza a tener que el pie planito, que la celulitis, que esto, que lo otro, que no duerme y así. Entonces yo siento que empieza así, luego va al mundo real a querer resolver su problema y en el mundo real se encuentra cuestiones que pues obviamente no existen en Barbieland, porque Barbieland es un mundo de fantasía, un mundo perfecto creado por seres humanos donde la gente piensa cosas bonitas y no negativas, y en la vida real pues se da cuenta de que existen, de que no todas las personas son felices todo el tiempo, de que a lo mejor puede haber situaciones incómodas. Entonces el ser consciente de todo este contexto, de cómo vive la gente o cómo es la percepción de la gente en este mundo, pues ya desvirtúa un poco lo que ella cree de la vida. Entonces como que se regresa con esa idea y como que quiere modificar algunas cosas, pero también quiere salvarse y empieza como a saturarse de cosas y empieza a ser como esta persona existencialista, ¿no? Y entra en crisis. Ajá, y entra en crisis. Entonces el objetivo de esta película es que Barbie salga de esa crisis y que sea feliz otra vez, pero en ese camino pues ¿qué va a pasar? Entonces para mí eso es lo que quiere decir la película de manera muy muy digerida, porque pasan un montón de cosas. El subtema para mí es como cómo nos accionamos y cómo nos relacionamos como seres humanos, qué es lo que nos conecta con otras personas o cómo nos conectamos entre mujeres, hombres o entorno social, y cómo algunas cosas para nosotras como mujeres ha sido difícil y ha sido un camino muy, muy acomplejado por nuestra naturaleza de ser mujeres, y también siento que ridiculizan ciertos sentimientos de manera intencional, pero utilizando al personaje absurdo que sería como los Kens. O sea, creo que lo que nosotras podamos sentir de manera que pensamos que es absurdo, eso se lo pasan a los Kens y los Kens lo reproducen y ellos lo sienten. No sé si me van a entender. Creo que sí, no lo sé. ¿Te refieres como a la forma en que ellos, la forma en que ellos son vistos, digamos, en la sociedad de Barbieland? Ajá. Y después de cómo a través de Ryan Gosling se dan cuenta de que las cosas
en primer lugar, no son como él pensaba en el mundo real. Y en segundo lugar, pues que él tiene la oportunidad de hacer ese cambio y de tomar el control. Sí. Y después como ese contraste, ¿no? Sí, pues finalmente buscan validación, que no creo que sea algo tampoco único de las mujeres, pero creo que es un sentimiento que cualquier ser humano puede sentir, válgame la tontería. El sentirse validado a través de alguien o a través de algo. Entonces lo representan en Ryan Gosling y nunca jamás en Barbie, pero creo que lo hacen como reflejar un sentimiento a través de un personaje que tiene las emociones débiles y las emociones vulnerables, y pues lo utilizan como para reflejar esto. No necesariamente que tengan que ver con los hombres, simplemente una naturalidad de algo que tal vez no nos guste sentir, pero que existe y se refleja a través de algo. Pues es que yo creo que no es tanto que hablen de las diferencias entre hombres y mujeres, sino en esto de los roles de género, por lo que te decía. O sea, no es que los hombres tengan esos conflictos o que las mujeres tengan cierta forma de ser, sino que el hecho de tener cierto estatus de género, sí, porque por lo menos en Barbieland, pues el género te da un estatus, ¿no? Las Barbies, que son las niñas, son las que dominan y tienen los puestos importantes y todo. Y los Ken son los acompañantes. Sí. Y ellos como acompañantes, como complementos o como personas que están atrás, pues tienen estos ciertos conflictos que no son inherentes a su género, sino que son inherentes al papel que tienen. Sí. Y que los llevan a tener este conflicto. Porque de hecho hay una parte donde cuando los Kens toman el poder y se convierte en Kingdom, o ¿cómo se llamaba? Las Barbies se vuelven tontas. Ajá. Que es como hacer este símil, que cuando ellas pierden el poder, pues como quedan sujetas a estar en segundo lugar y estar sujetas a lo que dicen los Kens, pues pierden por un lado la capacidad, pero también la necesidad de que les gire más la ardilla. O sea, la escritora deja de escribir, se les olvida lo que son. Y insisto, o sea, es muy exagerado, porque bueno, me gustaría más adelante dar mi impresión al respecto, pero creo que no es tanto una apreciación de cómo son los hombres que están estúpidos, sino es este reflejo de una forma exagerada, caricaturizada y con mucho humor, de cómo se puede llegar a ver un papel, o sea, porque tienes un rol asignado, no tanto porque sean hombres, igual tampoco no tanto porque sean mujeres. Una cuestión de poder. Ajá. Oh, ya. Algo así. Sí. Para mí la película de Barbie es como una, o sea, yo entiendo desde el principio que Barbie, la película, es una campaña de reposicionamiento de marca. Claro. Es una resignificación y reposicionamiento. Y casi la película te lo explica desde el principio. Te dice de dónde surgió la Barbie, te dice cómo impactó y incluso creo que te explica que hasta cierto momento la Barbie tenía un papel que era pues el mundo de Barbieland. Y la crisis de Barbie es como si fuera la crisis de Mattel o la crisis de la marca de Barbie, al darse cuenta de que ese concepto ya no encaja con los valores actuales. Okay. Y a mí, o sea, más allá de eso, independientemente de eso, se me hizo como una forma muy, no sé si inteligente, pero yo sí por lo menos diría que muy creativa, de romper con ese encasillamiento que ya tenía. Te lo explican a través de la muñeca, como la muñeca pensaba que era algo y se da cuenta de que no era así y dijo, entonces las cosas no son como yo pensaba. O sea, pensar, que darle una conciencia a la muñeca de que no solamente servía para lo que estereotípicamente funcionaba en aquel entonces, sino para lo que todavía representa actualmente, que es todo un símbolo de poder, de amor propio y demás. Bueno, es lo que quiere representar, o sea, ella pensaba que representaba algo. Ajá. Y se da cuenta de que no, y ahí está la crisis. Y creo que la parte brillante, digamos, de la película es
el hacernos empatizar con eso, sí, prácticamente sin darnos cuenta, porque yo no creo que a nivel de corporativo una persona sea capaz de empatizar con los problemas de venta o de posicionamiento de marca de una empresa. No sé, ustedes me dirán. Obviamente. Pero lo padre aquí fue que a través de una historia y de una película hicieron que empatizáramos con ese problema. Porque le dieron humanidad. Y le dijéramos, ay sí, Mattel, te perdono y te voy a seguir comprando todo lo que me vendas. Sí, pobrecito. Pues porque humanizaron su producto, o sea, nos hicieron empatizar, que es algo que hacen muchas marcas. Claro, porque nos hicieron relacionarnos con eso. ¿Quién no ha tenido una crisis? ¿Quién no ha vivido su vida hasta cierto punto? No sé, y por eso iba con lo de la infancia. ¿A quién no le ha pasado que vive su infancia pensando que la vida es de una forma y luego sales al mundo real y te das cuenta de que las cosas no eran para nada como pensabas? Digo, a lo mejor habrá excepciones. Pues creces y vas aprendiendo más cosas, y obviamente lo que antes te emocionaba cada vez se va disminuyendo, ¿no? O sea, se va apagando la emoción, se va apagando ciertas cosas que te proporcionaban cierta felicidad, y empiezas a estresarte y a tener preocupaciones que, quieras o no, pues te van a llegar. ¿Por qué? Pues porque estás creciendo, porque tienes nuevas necesidades, nuevos conflictos, y eso pues te va a generar como dudas y preguntas y pensamientos frecuentes que no te van a dar la paz que tenías como cuando eras niño, ¿no? Que, como tú dices, teníamos una percepción de la vida que era totalmente opuesta a la que tenemos ahorita cuando ya somos adultos. Y la reflejábamos en nuestros juegos, en la forma en que jugábamos. Sí, porque era todo lo que conocíamos, o sea, era hasta donde sabíamos de las cosas y lo que conocíamos de nuestra vida, pero pues nuestros papás vivían otra idea, que no, obviamente no era nada que ver con la de nosotros, y tampoco nos iban a decir, uy hijo, la vida está bien culera. No creo que tenga nada. No, juega con tus juguetes para que no sepas lo culera que es la vida. Ajá. Más bien, ¿no? Sí. Así es. Muy, ¿algo más que agregar, Morre? Pues no sé, hay mucho que mencionar de la película. Bueno, algo más que agregar acerca de la historia, porque quiero pasar a otro punto. Yo digo que pasemos al siguiente punto, porque finalmente hay muchas cosas que yo creo que no terminamos de dimensionar. Bueno, ahora, obviamente la película habla de feminismo, creo que ya lo habíamos mencionado. ¿Crees, qué opinas del discurso feminista? Bueno, para empezar, ¿estás de acuerdo con que la película maneja un discurso feminista? Sí. O sea, insisto, no le quiero poner una valoración de negativo o positivo, simplemente está hablando de un tema, ¿no? No, o sea, de que lo es, de que tiene un discurso, sí, lo tiene. Ahora, ¿qué puedes decir de ese discurso? ¿Qué opinas al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Te dio a pensar? ¿Te ayudó a...? No sé si te ayudó, pero te invitó a reflexionar, a cuestionar cosas. ¿Cambiaste algunas percepciones que tenías? ¿O qué? Yo creo que solamente reforzó ciertas ideas. No puedo estar en contra, pero tampoco no quiero estar en contra, porque coincide mucho con varias cosas que yo pienso. Al menos el discurso que hizo la chica o la persona que manipulaba a Barbie, la mujer latina, que no me acuerdo cómo se llama. La mamá de la niña, o sea, que va una mujer con su hija. Yo coincidía mucho y me identifiqué mucho con ese punto de lo que se nos permite y no se nos permite, lo difícil que es existir como mujer, hablando de este discurso feminista, y aún así enfrentarte a más cosas. O sea, tienes que mantener ciertas posturas porque ya estamos preestablecidas de ciertas cosas, tienes que soportar ciertas cosas, solamente, ni siquiera es que tengas, simplemente es parte de un rumbo de vida que nos toca vivir. Entonces, pues me identifiqué mucho y reforcé sí es cierto, yo sí me siento así, o incluso con las cosas como lo que mencionaba hace rato, que a lo mejor no tiene que ver con un discurso feminista, pero sí con una identificación de sentimientos, cuando algunos que expresaban su sentir en cosas tal vez negativas, yo decía, a veces yo he sido así. Entonces, obviamente, reforcé muchos puntos que me gustaron y otros que me incomodaron, pero que sé que tengo como ser humano.
Ok, o sea, ¿quieres decir que lo que viste, lo que pudiste reflejar a través de los personajes de los Kens, Y de las Barbies. bueno, Ajá. te hicieron como, o sea, que pensaras en cosas de ti misma que te incomodan? Sí, 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 o sea, a lo mejor ahí se vio muy chusco y como una broma y como algo que planteaba la directora, pero son cosas que pasan también y que tenemos como seres humanos y pues aunque me incomoden, pues digo, sí es cierto porque pues, Ajá, sí soy. sí soy, o sea, realmente, entonces, tanto cosas positivas como cosas que no me pueden agradar, pero pues que ahí están, entonces nomás te hace consciente de eso en una pantalla y te hace reírte de ti mismo de alguna manera. Ok. Pero sí, volviendo al punto feminista, no, de lo que alcancé a captar de manera superficial, no puedo estar en contra porque me sentí identificada con ese discurso, que no siento que haya sido agresivo, simplemente que haya sido como un posicionamiento de valor. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo. ¿Y tú? Ya sé que te interesa mucho lo que tengo que decir, me voy a reír. La verdad, no me sí. espero que me preguntes. Es Sí, o sea, también estoy de acuerdo con que Barbie tiene un discurso feminista, pero no creo que esté enseñando nada. O sea, no creo que sea como un panfleto, no creo que sea un tipo de adoctrinamiento en el sentido de que está tratando de inculcarnos ideas, no creo. Más bien siento que realmente es una sátira, es decir, está describiendo cómo es la sociedad actualmente, lo hace de una forma chistosa y al final trae una propuesta de integración entre los dos roles de hombres y mujeres. O sea, si acaso creo que es eso, una propuesta de cómo podemos convivir en la sociedad para que nuestros Kens y nuestras Barbies sean felices. Pues es que obviamente plantea conflictos de las dos partes, de manera que favorecen al rol de la mujer en la Barbie, al rol masculino en el Ken, y ponen como, ¿cómo sería si esto? ¿Cómo sería si esto? Y como que chocan, pero al final se arreglan las cosas de manera armónica y se vuelve como el mundo ideal, donde todos podemos elegir, pues diría la Barbie que queremos ser, o elegir, pues, en qué situación me siento más cómodo como individuo, ¿no? Entonces, sí tiene este final armónico que es un final ficticio porque finalmente termina siendo la idealización y también hay que tomar en cuenta que como es una película de Barbie, pues yo creo que como dicen algunos que ya han mencionado, pues que Greta se ha dado la libertad de jugar con sus Barbies y generar pues un mundo, ¿no? Es que yo sí creo que fue como una película, o sea, es como contarte algo a través de juguetes así tal cual. Entonces fue lo que Greta nos quiso dar a entender cómo es su juego y cómo es en su mente todavía lo que representa su ideología, su idea de la vida, su buena relación con ambos roles y que es bonito tener una fuerza en este rol y también en pero que se compaginen, claro, con ciertas cosas que solamente ella cree, porque habrá cosas que tenga la película que a lo mejor nosotros no empaticemos, pero quizá no nos demos cuenta. Sí, y quiero hablar de eso, bueno, más del final, pero más adelante. Okay. Porque ahora estoy pensando en que... es que no sé cómo explicarlo. Sí, es como... siento yo que de alguna forma, o sea, insisto, creo que el mensaje detrás, como el principal, lo que a lo mejor no se ve, pero es lo que siento yo que mueve todo principalmente, es este posicionamiento de marca, pero también es como una conciencia que tiene la marca sobre su producto y decir, ok, bueno, y hasta no sé si lo dice en la película, porque algo que no me gustó de la película es que hasta cierto punto creo que te verbalizan demasiado las cosas que dices, déjame que me dé cuenta, porque sí es muy evidente, no es necesario que me expliques, gracias. Adquiere conciencia, es decir, a través de esta historia, el producto, o sea, Barbie, el juguete o como lo queramos definir, este concepto adquiere conciencia por sí mismo y dice, ok, ya me di cuenta de lo que he sido y no está chido.
Y eso que ha sido Barbie, como lo dice la niña cuando la encuentra en la escuela, es: tú has sido un concepto que se ha utilizado para imponerle estándares a las niñas y que se sientan mal consigo mismas. Ok, ya me di cuenta, no está chido. Ahora, o sea, ahora con mi conciencia te digo que voy a seguir existiendo, pero ya no te voy a imponer estos estándares. Ahora tú te vas a poder reflejar en mí como tú realmente quieras. Y por eso me gusta cuando este personaje de la mamá dice: ¿podemos tener una Barbie ordinaria? Cuando dice que pueda, me dio mucha risa eso de que puede ser presidenta, o puede ser mamá, o puede no ser nada, y eso está bien. Y el ejecutivo dijo: eso es una pésima idea. Que es un chiste que sí da risa. A mí sí me gustó. Yo sí quiero una Barbie ordinaria. Debo decir que yo de niña no era como que quisiera, como que quería tener Barbies, ¿no? Sí. Añoraba otros juguetes, pero ahora sí quiero tener una Barbie ordinaria, Pues si es que la sacan. Sí, es un sentir válido porque obviamente tú creces y obviamente vas creciendo con estereotipos de personas, y no necesariamente tienen que ver las Barbies. Simplemente creces y escuchas: uy, el niño que tocó el piano a los 5 años y bla, 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 ¿sabes? Como que vas en una competencia de edad, de quién es más fregón, más joven, o el médico que se graduó a los 8 años, no mames, qué pedo. O sea, entonces como que glorifican tanto, ya sea los medios de comunicación o la humanidad misma, ciertos aciertos de personas extraordinarias que hacen ver como si el mundo habitara solo para ellos, y cuando la mayoría de la gente o la mayoría del mundo que a lo mejor tenía aspiraciones pero no las logró, y no porque sean mediocres, simplemente porque existen este tipo de personas, y son un montón de personas, son muchísimos, son casi toda la población. Sí. Entonces a estas personas pues obviamente no las volteamos a ver. ¿Por qué? Porque no son lo que destaca, son la persona ordinaria que no se voltea a ver, que es la que existe rellenando el mundo para las personas extraordinarias. Entonces está bien. Como para darle sentido, ¿no? Ajá, entonces lo que dijo esta monita en la película de una Barbie ordinaria, ¿por qué? Pues porque somos un montón, tal vez, ¿no? Porque yo me identifico también con esto y porque me gustaría sentirme cómoda si no logro algo, porque muchas familias o muchas personas clasifican o dan preferencia a la persona extraordinaria, a la persona que logró cosas, pero la que no logró, pero hace bien sus cosas, simplemente no ha logrado nada, tal vez porque no quiso o porque... Pero no tanto que no logre nada, sino más bien que, o sea, yo más bien cuestionaría en qué consiste tener un logro, o con qué vas a comparar ese logro, o si no eres la mejor de tu grupo, si no eres la mejor de tu estado, de tu empresa o de donde quiera que te muevas, si no eres la mejor, entonces no lograste nada. Ajá. O si no quieres llegar hasta allá, ¿significa que no tienes aspiraciones? Ajá. No, o sea, por eso te hablo de las clasificaciones que ya están impuestas, porque nos hace tener una idea conceptualizada de lo que es una cosa y de lo que también puede ser, pero no lo tenemos aterrizado porque pues no lo glorificamos. Entonces, que no está mal nada, simplemente así es la vida y vamos en constante evolución. Digo, tampoco se trata de glorificar o sea, bueno, creo que esa sería la idea, o sea, tanto no glorificar los logros, digo, valorarlos dentro de lo que son. Si el niño se graduó a los 8 años de medicina, pues qué chido, ¿no? Eso está muy increíble. Pero el que no, pues no creo que no tendríamos por qué, como creo que era lo que te referías, o sea, no tendría por qué partir de ese estándar. Ajá. Sino que pues que tenga sus propias aspiraciones y que desarrolle sus propias capacidades. Está buena la fiesta allá afuera, ¿no? Lo sentimos. Bueno, que tenga sus propias aspiraciones y que sus logros se midan a partir de ahí, qué tan satisfecho se siente con lo que tiene en su vida, o qué tanta, o sea, porque a lo que voy es a que puede haber una persona, y creo que también ese es un conflicto, que sienta que necesita conseguir algo o que tenga que ser la mejor en algo, que a lo mejor ni siquiera le causa satisfacción, sino que siente esa presión de lograrlo. Okay. Y en el momento en que lo logra, lo alcanza, tal vez no es lo que esperaba, y pues por eso están estas crisis de, no sé, de depresión, de ansiedad, porque sientes que tienes que lograr algo,
Y Claro. te digo, o sea, no glorificarlo, sino valorarlo quien sí lo hace, y tampoco glorificar al que no tiene las mismas aspiraciones, Ujú. sino pues todo valorarlo en función de lo que significa para cada persona lo que haya podido lograr. Sí, pues más que nada eso y pues eso, darle como ese valor, ¿no? Porque finalmente todo vale y obviamente, o sea, no podemos vivir también diciendo que no resaltemos a las personas que son o que hacen ciertas cosas como muy maravillosas, pero también sin minimizar a las otras, o sea, no, que no necesariamente se sientan menos, sino que ser de esta manera pues está bien y ya, o sea, no pasa nada, simplemente es existir. Quitarles el peso de esa presión de tener que hacer o lograr algo o llegar a algún lado. Sí. De manera que, como dijo la que quería la Barbie ordinaria, puede ser presidenta o puede no serlo. Y Sí. si no es, está bien. Y si sí es, qué chido. Claro, algo Así es, ajá. Eso me gustó. Debo decir que esa parte me gustó mucho más que el discurso de este personaje de qué difícil es ser mujer, que no digo que no tenga su relevancia, simplemente yo no me identifiqué tanto con ese mensaje. Yo me identifiqué más con cuando Barbie le dice a Ken que no tiene que depender de ella, de lo que ella hace o deja de hacer por él, que él tiene que buscar quién es y que lo que es no depende de nadie, ni de lo que tiene, ni de ninguna aprobación. Digo que obviamente nosotros seres humanos dependemos para nuestro autoconcepto y todo eso de nuestras relaciones con otras personas, pero en la medida de lo posible poder ser, en lugar de dependientes, pues interdependientes, ¿no? Claro. Que yo pueda tener mi propia identidad, que pueda formar mi propio criterio de las cosas que quiero y lo que soy, etcétera. Sí, es que mucho tiene que ver pues del valor que te atribuyes de manera individual, que es a veces difícil, depende de tu contexto, depende de los elementos que te haya aportado la vida, pero que buscas esa validación y esa identidad a través del otro, que eso es muy interesante porque a veces hay un temor de ser uno mismo y buscas tener como aceptación gustándote a través de lo que gustan otros y no sé, como aceptando eso, perdiendo tu identidad y después perdiéndote una validación propia, que es muy interesante cómo nos manejamos, pero después se vuelve como conflicto interno que ya no sabes cómo resolver y te preguntas por qué, pues porque no dije lo que de verdad quería o no dije lo que de verdad sentía o no sé, es algo muy interesante. Y luego salimos de la sala de cine para salir a comprar todo lo que nos ven de Barbie para que podamos expresarle al mundo que no nos importa lo que piensen de nosotros. Pues no lo hice porque no tengo dinero, pero Sí, creo que ese es el contraste, o podríamos decir a lo mejor hasta incongruencia, pero ya creo que ya es como dentro del criterio de cada quien cómo reacciona ante el mensaje que le dejó la película. así qué es. tan profundo haya podido hacer no su crítica, sino qué tan profundo haya podido haber sido su visión o su percepción su entendimiento de la película. Sí. Para saber que el efecto, porque obviamente pues Barbie y Mattel lo que quieren es seguir vendiendo, entonces Claro. obviamente nos van a vender la idea que ellos creen que queremos escuchar para que queramos seguirlos Sí. manteniendo con nosotros, lo cual hasta cierto punto me parece, pues no diría que respetable, pero sí inevitable. Entonces esa sería como mi crítica en general, que no podemos negar que la película tiene esa intención. Sí. Y no es nada sutil. Sí. Pero creo que se puede rescatar la forma en que nos propuso los temas, porque creo que yo sí creo que es muy valioso que haya, no sé si tomó un papel, o sea, creo que sí se adueñó de su papel como un producto cultural importante para proponernos temas de conversación, y eso está padre. Uh-huh. Eso no lo dejo de lado. Sí,
O sea, yo creo que creo que fue lo suficientemente buena y tuvo el impacto discursivo necesario como para que mucha gente hablara de manera positiva o negativa después de su estreno, y que hasta la fecha creo que se sigue discutiendo y debatiendo un argumento, y es muy interesante porque termina hablando más de nosotros, ¿no? De cómo como sociedad terminamos viendo el tema de los roles, terminamos viendo qué tan firmes estamos en nuestras posturas o en nuestras ideologías, que es lo que nos termina definiendo como individuos adultos, como esos niños que jugaron con esos juguetes, que ahora son adultos con criterio, y cómo juegan con esa ideología. Bueno, ya por último me gustaría, dice Lupita que ya nos bañamos, pero yo no quiero dejar de mencionar algo de lo que me di cuenta, porque yo no he visto que lo aborden en otras reseñas o críticas que he visto, ni a favor ni en contra, A mí se me hizo muy interesante, por lo menos interesante, que al final de la película, ya les dije que esto tiene spoilers, así que esto es del final de la película. Al final de la película, cuando Barbie se da cuenta de su realidad, entra en crisis y luego se recupera de la crisis y quiere cambiar a partir, como nos pasa a cualquier persona, ¿no? Que aprendes de lo que te pasó y quieres ser alguien diferente. Bueno, ella quiere ser una mujer de verdad. Y al final de la película, como mujer de verdad que es, va al ginecólogo, lo cual se me hace por lo menos llamativo, sobre todo pensando en este contexto de feminismo, donde hay una pelea entre las feministas, que pudiera yo decir inclusivas. Soy ajena a estos movimientos, perdón, sí me gusta aprender de sus propuestas argumentativas, sí, pero no me gusta casarme con ningún movimiento. Entonces esta pelea entre, digo, como las feministas inclusivas, en el sentido de que está esta idea de que mujer es quien se siente mujer, y esta otra idea de mujer es quien nace mujer, y solo nace mujer la que es una mujer biológica y por lo tanto puede ir al ginecólogo. Creo que sí hay o sea, no es una imposición, porque es algo muy sutil que sale hasta el final y ahí termina, o sea, no dicen nada más. Pero sí es como algo que quedó ahí. Sí, porque finalmente uno pensaría que Barbie, ya que es humana, pues va a hacer cosas que le gustarían hacer, como buscar trabajo o buscar, no sé, entrar a la universidad o tener formación. O sea, CEO de Mattel. Ajá, o trabajar en Mattel y aportar ideas de que ella vivió en Barbieland y un montón de cosas. Pero, bueno, a mí sí dije, ¿por qué? Bueno, no, porque obviamente es evidente que ya se hizo ser humano y se hizo... Me tembló la boquita, no sé si... O sea, me da miedo argumentar, pero en la película, en su planteamiento es ya se volvió una mujer, por eso va al ginecólogo, para ser supervisada. Y pues es este mensaje sutil que la directora en su momento dijo que, pues para romper con ciertos estereotipos de que me da miedo ir al ginecólogo, me da miedo pedir ayuda, pero pues los dejamos a su criterio y nos gustaría leerlo muchísimo porque nos gustaría saber su opinión. Laura es muy intuitiva y realmente encontró un punto que no ha sido tan desmesurado, o realmente fue una cuestión al aire que la directora no tenía intencionado. No creo que haya sido casualidad. Que Greta es muy inteligente, la verdad, y yo creo que Greta es muy ordenada en lo que ella ha hecho, o sea, en su historial de trabajo, entonces seguramente hay algo que nos quiso decir, pero no está dicho, no está dictaminado, y no queremos asegurar algo que sí, ni siquiera la misma directora ha asegurado, pero pues por intuición, ¿qué piensan ustedes? Sí, yo creo que fue lo suficientemente sutil para que no pudiera haber una sola explicación, pero también fue lo suficientemente clara para que yo no creo que haya sido por el tema de las mujeres y el ginecólogo y la vergüenza y eso, porque sí es algo válido, pero yo no vi en la película algo que me llevara a esa conclusión. Pero bueno, como dice Lupita y como también digo yo, a ver ustedes qué les pareció, si ya vieron la película, si no la han visto y nos escucharon, perdón, pero pues queríamos hablar a fondo de lo que queríamos de esto. Pero si ya la vieron, cuéntenos, ¿les gustó? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan de este discurso? ¿Imposición, no imposición? ¿Sátira, no sátira?
Ah, sí, o sea, ¿les gustó o no les gustó? ¿Por qué no les gustó? ¿No les gustó por lo que dice la gente, por lo que ya dijeron varios críticos? ¿O no les gustó porque genuinamente no la disfrutaron? Si les gustó, ¿por qué? Porque a mí me gustó mucho, entonces me gustaría leer sus puntos de por qué sí les gustó. Y obviamente me gustaría saber qué impresiones tuvieron ustedes o qué captaron que quizás Laura y yo no nos dimos cuenta, pero seguramente ustedes intuyeron algo. Y pues de verdad, verdaderamente nos gustaría y nos haría muy felices saber qué es lo que vieron ustedes en este producto tan interesante y tan debatible. Y tan masivo. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.